Listo, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Desde Digital World queremos extender un caluroso saludo, esperando que se encuentren muy bien de salud, junto con sus familias, sus seres queridos y toda su organización en tiempos de COVID. Sean nuevamente bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Nancy Estela Mateo Solano, consultor de 7ERP en Digital World. El tema que vamos a tratar hoy es conozca cómo funciona la recepción de facturas electrónicas en 7ERP. La agenda es la siguiente. ¿En qué consiste el modelo de recepción electrónica? Proceso general de erradicación de facturas a través de 7ERP, parametrización en 7ERP y recomendaciones. ¿En qué consiste la recepción de factura electrónica? La factura electrónica es un documento que soporta transacciones de venta, bienes y o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas digitales. Todas las empresas que forman parte de la base de contribuyentes obligados a facturar deben cambiar el modelo de entregar facturas en papel o computador y deben hacerlo ahora por el medio electrónico. Por este medio electrónico, ¿qué deben entregar? Un PDF que contiene la representación gráfica de la factura y un XML que contiene la información en una estructura que indica la DIAN. ¿Qué quiere decir todo esto? Con la normatividad de la DIAN se estableció que las responsabilidades de los contribuyentes no solo respecto a la emisión de factura electrónica, sino también a la recepción de la misma. Entre los mecanismos disponibles para recibir facturación electrónica tenemos los siguientes. Recepción vía correo electrónico. Esta recepción vía correo electrónico hablamos de que la empresa o el adquiriente envía una factura electrónica al receptor, ¿cierto? Pero únicamente a través de correo. ¿Qué pasa con este método? Que no provee un instrumento para generar un recibo, aceptación o rechazo de los documentos y expone a la empresa receptora a aceptar los términos de la factura una vez cumplido el plazo de aceptación que indica la ley. La recepción vía integración, esta no excluye el correo, pueden seguir utilizando correo electrónico, pero lo hacen a través de un área de tecnología de la empresa y un proveedor tecnológico o desarrollos propios de la empresa que logren integrar con el ERP, que es más o menos lo que vamos a explicar en este webinar. Y la otra opción es la recepción vía proveedor tecnológico, donde las organizaciones especializadas contratan un tercero que administra esta recepción de las facturas. Ellos colocan un portal al cual van a llegar las facturas de los proveedores. El proceso general de erradicación de facturas electrónicas en 7ERP. Entonces, estas facturas, como les indicaba, vienen con un XML que previamente debe haber validado la DIAN. Y de ese XML es que 7 requiere ese insumo para poder consumir el web service, porque eso lo vamos a hacer a través de un web service, para poder radicar la factura. El web service es el de SPO Virat, y entonces nosotros nos deben enviar de ese XML el insumo que requiere 7 para poder hacer el registro de la bitácora. Y hay dos momentos. Vamos a manejar una bitácora con documento base. En este escenario se contempló solo para la orden de compra. En POVIRAT tenemos la opción de elegir un documento base entrada de inventario u orden de compra. Y solo se contempló para orden de compra inicialmente. Entonces, si nuestra bitácora dice que maneja documento base y no viene un documento base relacionado, el sistema que va a hacer nos va a guardar o nos va a crear una bitácora en estado recibido y vamos a tener la opción de invocar el web service de creación de casos para que nos cree un caso en Webflow y poder iniciar el trámite de la factura interno que requiere la empresa. Ahora, si la bitácora dice que maneja documento base y trae su orden de compra, entonces él va a seleccionar la orden de compra y la va a relacionar en la bitácora y nos va a dejar esta bitácora en un estado radicado y de igual forma va a crear el caso en Webflow.
La recepción de facturas electrónicas en Seven parte de la erradicación de la bitácora proveedor. Entonces fue necesario realizar unas modificaciones al programa de PO Virat y al web service de este programa que corresponde al de WPO Virat. Se activaron las funciones de aplicar y revertir, que son estas. En PO Virat, inicialmente estas funciones estaban inactivas, solamente teníamos la opción de guardar y la opción de anular. Entonces, con las modificaciones que se hicieron para el proceso de recepción o de erradicación de facturas, se implementaron estas funciones, que son aplicar y revertir. Por lo tanto, fue necesario incluir un nuevo estado que lo vamos a llamar, o que se llamó recibido. Este estado es como el inconsistente de Seven, de las transacciones que conocemos, y el estado radicado, que era el que utilizábamos anteriormente. En las bitácoras, cuando se creaban con la versión anterior y tú las guardabas, el estado quedaba en radicado. Ahora, como tenemos las funciones de activar y aplicar, ese radicado va a equivaler a la opción de tener el documento aplicado. Listo, acá hay una imagen de cuando la bitácora está aplicada, nos activa el botón de revertir y vemos el estado en radicado. SPO Virat nos habilita la opción de documento base, que es esta que tenemos acá, y es la que les decía que nos permite seleccionar o entrada de inventario u orden de compra, pero en el escenario inicial solo se contempló orden de compra. Es decir, que para entrada de inventario no hay ninguna modificación de lo que se hace actualmente. Y esta opción orden de compra, documento base, nos habilita una pestaña documento base, donde se va a relacionar la orden de compra. Para que la bitácora nos habilite esta opción de documento base, es necesario que el tipo de operación tenga marcado el check de requiere documento base. ¿Listo? El proceso general de erradicación a través de CBNRP, tenemos que en el web service se realizó una modificación al método de insertar bitácora para implementar el documento base de orden de compra. El web service anteriormente no tenía la opción de adicionar un documento base, entonces fue necesario hacer esta modificación al web service de WPO Virat. Y a nivel del programa, en la bitácora, ahí está la pestaña de documento base, acá vemos que él nos permite seleccionar una o varias órdenes de compra, ¿sí? Entonces, si se van a manejar varias órdenes de compra, esto va a tener una parametrización con un digiflag para que yo pueda adicionarlas. ¿Qué sucede si yo adiciono acá varias? Que él no me va a poder controlar el valor porque yo en la bitácora coloco solo un valor a nivel de la pestaña de datos básicos, y si yo relaciono dos órdenes de compra, pues el sistema no tiene cómo identificar de ese valor, de ese 100% del valor, qué porcentaje equivale a cada orden de compra, ¿sí? Entonces, esa es la desventaja si yo voy a utilizar, si voy a relacionar más de una orden de compra en la bitácora. Si yo no voy a relacionar más de una, entonces eso lo restringo a través de un digiflag, que ya más adelante les indico cuál. A nivel del web service, esto que les estoy comentando, se insertó una etiqueta que se llama documento base, este DOA, en el que debe ir O para orden de compra. E sería entrada a inventarios, pero recordemos que este no se contempló inicialmente. Y está este vector que nos va a solicitar los datos de la orden de compra en cero. Este es el digiflag que les mencionaba, el digiflag PO38. Y este digiflag se creó para, primero, restringir la relación a una sola orden de compra y adicionalmente para tener un control sobre el valor. Es decir, él me va a comparar el valor de esa orden de compra contra el valor de la bitácora. Si yo de pronto tengo que relacionar varias órdenes de compra,
varias bitácoras a una orden de compra, entonces él me va a hacer una sumatoria de las bitácoras asociadas a esa orden de compra y me va a permitir hacer varias bitácoras. ¿Listo? Por temas de seguridad, en el web service se adicionó un método que se llama autenticación de usuario. Este método nos va a generar un token para poder consumir el método de insertar. Este es un ejemplo de cómo consumimos el servicio, el método de autenticación de usuario, y este numerito que ven acá resaltado es el token que nos genera ese método. Para realizar el respectivo consumo por token, existe un programa que se llama SGNP-TOWS. Y este programa nos permite adicionar acá en la parte inferior un cliente, el nombre del cliente, y él automáticamente calcula un usuario y una contraseña. Acá tenemos el tiempo de vida del token, que son un tiempo expresado en segundos, y el número de veces que puedo enviar este token. Es importante tener en cuenta que el digiflag que les mencioné, SPO0038, si se encuentra en ese, el usuario y clave que se envían en la petición para obtener el token debe corresponder a un usuario activo y configurado en Seven en GNUser. Si por el contrario el digiflag se encuentra en N, el usuario y el password que se envían en la petición deben ser los que están en el programa GNP-TOWS. A su vez, entonces, si se requiere que adicional a crear la bitácora, esa llame y inicie o de inicio a las tareas de un flujo de workflow, existe este programa que se llama WFR Flow, y acá vamos a definir un código de flujo. El flujo debe ser previamente creado dependiendo del proceso de cada uno de los clientes, y se va a asociar el código de programa SPOVIRAT, y este POVIRAT es el que nos va a invocar la creación de un caso en la bandeja de tareas. El método de insertar POVIRAT nos exige acá arribita esta autenticación de usuario. Eso nos indica que él nos pide, antes de poder insertar esa autenticación, consumir inicialmente ese método de autenticación. ¿Por qué está compuesto el web service de POVIRAT? Entonces, el método de insertar bitácora tiene los siguientes parámetros: el código de la empresa, el tipo de operación, el número de la bitácora, la fecha, la descripción. Acá tenemos los códigos de sucursal, de centro de costo, el código de proveedor, el prefijo de la factura que vamos a radicar, el número de la factura que vamos a radicar. Importante tener en cuenta que la bitácora nos valida que no se permita radicar duplicados, es decir, que yo no vaya a radicar más de una vez la misma factura. El valor y el código de la moneda que voy a utilizar, la fecha de la tasa de esa moneda y el documento base, si va a ser una entrada de inventarios o si va a ser una orden de compra. Y el vector que nos solicita los datos para el documento base, que son el tipo de operación, el número del documento, la sucursal y la fecha. Si el consumo es exitoso, nos va a retornar un 0. Nos va a retornar un 0, y si tiene alguna inconsistencia nos va a retornar un 1 con el mensaje que nos va a explicar el error generado. Listo, vamos a ver una demostración de lo que les acabo de mencionar.
¿Listo? Entonces en esta demostración, lo primero que vamos a hacer es ubicar la URL de nuestro web service. El web service de POVirat, y vamos a consumir el método insertar bitácora. Vamos a consumir el método por una herramienta que se llama SOAP-UI. Y vamos a consumir el método insertar bitácora. Recordemos que les mencionaba que en este método nos iba a solicitar una autenticación o token, y esta autenticación se debe generar a través del método de autenticación usuario. Este método de autenticación usuario nos pide 3 datos. ¿Cuáles son esos datos? El MPCOI o código de la empresa, el usuario y el password. El usuario y el password deben ser usuarios activos en GNUsware, pero como para este ejercicio tengo el digiflag SPO0038N, él no me va a pedir un usuario y contraseña, sino que me va a pedir los datos que yo tengo parametrizados previamente en el programa SGNPTO-WS, que es el que vemos acá. Voy a darle en el nombre del servicio, el web service WPOVirat, y vemos el nombre del cliente, el usuario, que es el que voy a colocar en el consumo, y el password. Entonces, el código de la empresa, el usuario que tengo parametrizado en GNPWTWS y el password. Si tengo el digiflag en S, entonces debo enviar usuario, por ejemplo, Pepito Pérez, y pues la clave de Pepito Pérez. Listo, tomamos el password, lo coloco para el consumo. Listo, como respuesta, él nos genera un token, que es el que yo voy a tomar, y voy a enviar como parámetro de entrada en el método insertar bitácora. ¿Qué más nos pide este método insertar bitácora? Nos pide el código de la empresa, el tipo de operación, debe ser un tipo de operación creado en Seven, estamos hablando del tipo de operación de la bitácora. Entonces yo acá en GNTopper tengo un tipo de operación 1302 que tiene activo el check de requiere documento base y que a su vez maneja un consecutivo automático. Entonces voy a colocar este tipo de operación 1302 y el número, como le tengo consecutivo automático, lo voy a poner 100 y el sistema me va a generar el que corresponda. El BIRFECO corresponde a la fecha de la transacción, es decir, a la fecha en la que estoy elaborando la bitácora. Vamos a colocarle la fecha de hoy. Y una descripción. Vamos a colocarle prueba webinar. Y me pide un código de sucursal. Un código de centro de costo. Estos códigos deben estar previamente creados en GNArbol, en Seven. El código del proveedor también debe estar creado en Seven. Vamos a colocar 1073. El prefijo de la factura que voy a radicar, voy a colocar DW para la prueba. El número de esta factura, 2805. Y el valor, vamos a decir que es 100.000 pesos. La moneda,
Voy a colocar uno que corresponde a la moneda pesos. Esta es la fecha de la tasa, pues como puse que en pesos voy a colocar la misma fecha de hoy. Y el documento base voy a colocar la O porque mi bitácora va a tener asociada una orden de compra. ¿Listo? Acá ya nos pide los datos de la orden de compra. Entonces yo voy a consultar en sede una orden de compra para ese proveedor que seleccionamos. Esta orden de compra debe estar en estado activo y el proveedor 1073. ¿Listo? Entonces tenemos esta orden de compra 2526 en estado de utilización no utilizado y en estado aplicado. Tipo de operación 90, número 2526. Entonces colocamos los datos acá. Nos pide la sucursal. ...101... la fecha de la orden de compra, la fecha de generación, 27 de abril del 2020. Lo colocamos en formato año, mes, día. Y esos son los datos que debemos enviar para el consumo de este método. Lo consumimos y él nos genera en retorno 0. Recordamos que el 0 es que no presentó ninguna inconsistencia. Él nos muestra el código interno de la bitácora, el BIR con T, y el número de bitácora que nos generó el 0. Entonces vamos a ver la bitácora número 39. En Spovirat consultamos la bitácora número 39, prueba webinar 1. Vemos el documento base, tipo operación 90, número 2526. Y vemos que nos la crea en estado radicado. ¿Por qué la crea en estado radicado? Porque yo seleccioné que tenía un documento base de orden de compra y el web service encontró que esa orden de compra existía y estaba aplicada en C. Listo, ahora vamos a hacer un ejercicio con una bitácora que nos la cree en estado recibido. Saca prueba webinar 2, la voy a enviar con los mismos datos, solo voy a cambiar el número de la factura proveedor y voy a colocarle un tipo de operación que para proveedores en Seven no existe. Vamos a colocar 900. Listo, debo volver a generar mi autenticación token. Y consumimos. Él nos generó un mensaje de inconsistencia porque retornó 1 y el mensaje dice: no se encontró el documento base número 2526 con fecha 2020-0427. El código interno de la bitácora que generó y el número de la bitácora, que es la número 40. Vamos a consultar la bitácora número 40 en Spovirat. Vemos acá que el tipo de operación
generó una bitácora en estado recibido. ¿Por qué recibido? Porque yo les dije que tenía un documento base de orden de compra, pero él no encontró en Seven ninguna orden de compra con esos datos suministrados. Vamos a mirar la orden de compra que efectivamente no existe. Yo envié estos mismos datos, el número 2526, solo que con el tipo de operación 900, que recuerdan que les dije que ese 900 no existía en Seven para proveedores. Entonces, como pueden ver, no encontró la orden de compra, por ello nos genera la bitácora en estado recibido. ¿Listo? Vamos a ir a nuestra bandeja de tareas, actualizamos tareas y vemos las dos bitácoras que acabamos de generar, la 39 y la 40. Estos casos que nos creó el método insertar bitácora, los podemos consultar en WF Casos. Acá aparece el número del caso, por ejemplo, el 1014 para la bitácora 39. Acá podemos ver las etapas, la etapa 1 y la etapa 2. Es un flujo sencillo que se hizo para esta demostración y este es el 1015, el caso que quedó en estado recibido, por eso lo vemos hasta ahora en etapa 1. Esto depende del flujo de procesos de cada empresa. Este, como les digo, es un ejemplo muy sencillo para la demostración, pero realmente él nos va a crear el caso y va a iniciar el flujo de acuerdo al proceso que haya creado o definido el cliente para el manejo de las facturas proveedor. Listo, acá nos creó nuestras bitácoras. Recordemos que cuando quedan en estado recibido es porque el sistema no encontró la orden de compra que estoy enviando en los datos, y cuando quedan en estado radicado es porque él encontró una orden de compra de ese proveedor que no me sobrepasa ese valor y él me la deja en estado aplicado. Listo, esa es más o menos la demostración de lo que hace nuestro web service de PO Viral. Listo. Como recomendaciones, la idea de la DIAN de este proceso de recepción de facturas electrónicas, al igual que el de emisión, es reducir el uso de papel. Algunas empresas reciben por correo electrónico la factura, pero aún continúan haciendo validaciones manuales. Es decir, que para iniciar su proceso interno, aunque reciben el PDF de la representación gráfica y el XML, lo que hacen es imprimir este PDF y pues iniciar el proceso. Es decir, que no se está aprovechando la data que viene en ese XML. Entonces la invitación es a aprovecharla y a reducir el uso de papel. Recuerden que en la opción en la sección de preguntas y respuestas pueden formular todas las inquietudes que tengan. Vamos formulando las preguntas. Listo. José pregunta, ¿de qué dependen los estados de la bitácora? Los estados de la bitácora, como lo mostraba en la demostración, dependen de si encuentra o no el documento base. Si el documento base es encontrado, él nos va a generar una bitácora en estado aplicado.
Si él no encuentra el documento base, o sea, encuentra una inconsistencia, generaría ese documento, esa bitácora en estado recibido. Juan Guillermo pregunta, ¿debe ir alguna particularidad en el flujo para que lo genere automáticamente? Bueno, la particular en el flujo es asociarle el formulario de PO viral, realmente. O sea, en el flujo debemos crear en la etapa, en la opción que dice formularios, asociar la bitácora de erradicación. Guillermo Antonio Castañeda pregunta, ¿en cuál Service Pack estará esta funcionalidad? Ok, esto ya está liberado con el último Service Pack. Inclusive hay que tener presente que ahorita salió un Service Pack transversal, que es el Service Pack 20, pero ya en este último liberado está la funcionalidad. Patricia Gutiérrez pregunta, bueno, lo mismo, ¿en qué Service Pack está el cambio? Dice, ¿el cambio mencionado solo se visualiza con la parametrización del digiflag? No. El digiflag, o sea, el cambio que tuvo POVIRAT fue a nivel de las funciones y los estados, ¿cierto? Se incluyó la opción de aplicar, la opción de revertir y el estado radicado y el estado recibido. Entonces, ese digiflag es solamente para la restricción de que me permita adicionar una o más órdenes de compra y adicionalmente de dónde voy a tomar los datos de la autenticación de usuario. Si los voy a tomar del programa de autenticación de Seven o si voy a enviar en el web service un usuario y una contraseña. Marta pregunta, ¿cómo se garantiza que no exista duplicidad en la recepción de la factura electrónica? Ok. El sistema tiene la validación, él está validando, ¿qué datos nos valida para evitar esta duplicidad? Él nos valida fecha, número de factura proveedor, el prefijo, y ya, esos datos son los que nos validan para que no haya esa duplicidad. Perdón, y valor. O sea, número, prefijo, número y valor. Miento, la fecha no, porque puede ser que tú tengas la factura hoy, ¿cierto? Pero por equivocación mañana intentes nuevamente erradicarla. Entonces él solamente me está validando esos tres datos. Prefijo, número de factura y proveedor. 4 datos, perdón. Prefijo, número de factura, proveedor y valor. Si él encuentra que ya hay una bitácora con estos 4 datos iguales, él va a generar un mensaje que dice que esa factura ya está radicada en tal bitácora. Dice, ¿qué pasa si el valor de la factura es superior a la orden de compra? Si tenemos activo el digiflag SPO038, que es el que nos va a controlar el valor, entonces él no nos va a dejar radicar una bitácora donde el valor sea superior. Si en el web service yo envío los datos y él encuentra la orden de compra, pero resulta que ya hay una bitácora asociada, entonces, y sobrepasa el valor de la orden de compra, él no me va a dejar aplicar la bitácora y me va a generar la bitácora en estado recibido. Si yo voy a intentarla aplicar manualmente, me va a generar el mensaje de que está superando el valor total. Pero este control de valor lo hace solo si tengo el digiflag PO38 activo. Dice, ¿es necesario tener en funcionamiento el workflow? Sí, claro, bueno, no mentiras. Si ustedes solamente quieren que se radique la factura POVIRAT y
solamente que se inserte la bitácora, ya sea en estado recibido o aplicado, no es necesario que se invoque el workflow. Es decir, ese tema de invocar el workflow es una llave que se le adiciona al web config del web service, y él lo que hace es que tan pronto yo le voy a insertar bitácora, él va y me dispara o me invoca el método de crear casos. Pero si yo no requiero utilizar el workflow, entonces esa llave que les digo que va en en el web config no tendría que parametrizarse. Es decir, solamente utilizaría la funcionalidad de crear bitácora sin que tenga que invocarme un flujo de workflow. Bueno, en la pantalla les va a aparecer una pequeña encuesta para que por favor la diligencien. Y ya continuamos con las respuestas. Bueno, continuamos dando respuesta a las preguntas. Dice, sin la generación de un flujo de trabajo se podría usar esta funcionalidad. Ok, sí les contestaba que sí, el flujo está solo para cuando lo requiera. Dice, ¿cuál sería el flujo mínimo a crear si es obligatorio que exista? Como les indicaba, no es obligatorio que el flujo exista. Y Jorge García pregunta, ¿qué ocurre cuando tengo varios tipos de operación para órdenes de compra y los consecutivos se repiten? Entonces, esto se controla con el tipo de operación creado para la recepción de la factura electrónica.
Diego Cárdenas. ¿El operador Facture ya conoce estos web services? Estos web services aplican no solo para Facture, o sea, para cualquier operador tecnológico funcionan estos web services. Liliana María Gil pregunta, ¿qué pasa si se le asocia una orden que no le corresponde a la factura? Ok, si por error se va un número que no corresponde a la factura, el sistema generará un mensaje diciendo que esa orden de compra no corresponde o que no la encuentra porque los datos va a haber algún dato que está errado. Entonces nos va a generar la bitácora en estado recibido para que posteriormente un usuario vaya y verifique y si es correcto, la aplique pues con la relación ajustando el número que corresponda y si no, pues deberá anularlo. Jaro Jiménez. Si una orden está en estado parcialmente utilizado porque ya la ha causado una factura, no se puede usar el web service para asociarlo como documento base. Entendí que debía estar en no utilizado. El sistema valida también el estado parcialmente utilizado. Es decir, una orden de compra puede tener asociadas varias bitácoras. O sea, si tú la tienes en estado parcialmente utilizado, él te va a permitir generar una bitácora. Patricia Gutiérrez. ¿Se visualizará todo lo que viene de parte del proveedor en el XML de entrada? No, o sea, los datos que se van a enviar son los datos que solicita el método, que son los que expusimos. Solo esos datos vamos a necesitar. No vamos a visualizar el contenido XML, eso solamente para automatizar los estados de la recepción de la factura. Guillermo Antonio Castañeda. Para consulta posterior, en el clip del programa Bitácora quedará la imagen PDF de la factura o el correo completo que emite el proveedor. O sea, actualmente en el clip del programa Bitácora no está visible esta información. Ah, bueno, acá pregunta, Adriana Plazas pregunta, vi que hace referencia a solo órdenes de compra. ¿Y qué pasa cuando el pago está referenciado a un contrato? ¿Actualmente no existe la validación? No, la validación está tanto para órdenes de compra como para contratos. Pues las órdenes de compra que son creadas por contratos. Ingrid González. Si se llegara a procesar una factura doble, el sistema lo detecta al realizar las validaciones, pero se crearía de todas maneras la bitácora en estado recibido y el respectivo caso de workflow. Sí, exactamente. Se crearía en estado recibido, pues lo que nos tocaría hacer en este caso sería anularla. No, perdón, vuelvo a leer la pregunta. Si se llegara a procesar una factura doble, el sistema lo detecta al realizar las validaciones, pero se crearía de todas maneras la bitácora en estado recibido. No, cuando yo voy a generar una factura doble, el sistema no me va a insertar bitácora. Él me va a generar un mensaje que dice que esa factura y ese prefijo ya se encuentran radicados en una bitácora y no me va a crear la bitácora. Él me la crea cuando no encuentra una orden de compra asociada a los datos que estoy enviando en la bitácora. Pero si ya es porque ya existe, él no me la va a crear. Alexander Peña pregunta, con respecto a la creación de la bitácora, ¿lo hace automáticamente desde el XML? Claro, el XML va a ser el insumo para la creación de la bitácora.
Harold Jiménez, ¿el web service tiene habilitada la opción de adjuntar un archivo a la bitácora? No, no, esta funcionalidad sí no se ha adicionado. Si los proveedores tienen diferentes proveedores tecnológicos, ¿cómo se organiza la información entrante? No, eso sí es a nivel del manejo del cliente. Es decir, nosotros vamos a exponer, Seven va a exponer un web service que nos va a solicitar un insumo, el insumo es XML, ¿cierto? Pero independientemente de que el proveedor tenga diferentes operadores, en el XML debe venir esa información, o sea, la información que se solicita es información que debe venir contenida en ese XML. Entonces, nosotros no vamos a ir a extraer la información, sino ustedes nos van a enviar esa información al web service para que nosotros lo consumamos y generemos esa inserción o creación de bitácora con los datos que nos envíen. William Debian, ¿se puede rechazar la factura? No. O sea, nosotros vamos a hacer el proceso de la radicación, pero el tema del rechazo sí lo deben hacer a través de la plataforma o como respuesta al correo que reciben, donde les da la opción de aceptar o rechazar, pero desde SEBE no se va a hacer. O sea, ese es un paso antes. Eh, Generalmente lo que se debería hacer es que la información que nos están enviando para consumir el web service es de las facturas que ya fueron aceptadas. Espérate. Bueno, esta pregunta de Gloria Inés López dice, ¿a partir de qué fecha es obligatoria la factura electrónica? Ok. Esta facturación electrónica está en la resolución de la DIAN, donde ellos estipularon unos calendarios. Ya creo que el último plazo era julio, no estoy segura, pero en los calendarios que encontramos en la página de la DIAN están las fechas. La recepción, lo ideal es que las personas que están emitiendo están obligadas también a recibir de forma electrónica. Jefferson Ferreira pregunta, el vector del web service solicita tipo de operación, sucursal, número de orden y fecha de la orden, pero tanto el XML como la representación gráfica generalmente solo viene el número de la orden de compra. Se plantea modificar el vector de tal modo que solo solicite el número de la orden de compra o con datos que venga dentro del XML. Bueno, pues realmente esta modificación que se hizo fue una estándar. Esto se podría solicitar como una mejora. Bueno, le agradecemos a todos por su participación. Si tienen más preguntas, las pueden solicitar por medio del SAC, las cuales serán respondidas a través de la mesa de servicio. Espero todos hayan contestado la encuesta. Y por último, facilite su aprendizaje. En Digital University apoyamos el constante aprendizaje. Por esta razón, lo invitamos a que se mantenga informado en nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal, active las notificaciones y manténgase actualizado con todos nuestros productos.
Que tengan un feliz día y muchas gracias por participar.